Ok, perfecto. Bueno, el objetivo de esta presentación pues es conocer el impacto de las buenas prácticas de hemocultivos, principalmente en el pronóstico del paciente séptico. Ya mi compañero Manuel ya dio toda una explicación bastante buena sobre el uso de la procalcitonina como indicador en los hemocultivos. Y finalmente también identificar los indicadores de calidad en las prácticas del manejo de los hemocultivos. Ahora, es importante conocer estos dos términos que vamos a usar mucho en la presentación, que es sepsis y el choque séptico. La principal diferencia es que ambas son disfunciones orgánicas, pero la diferencia entre una y otra, pues es la disfunción circulatoria, celular y metabólica. Es decir, un choque séptico es una versión grave de la sepsis y por lo tanto tiene un mayor riesgo pues de la mortalidad. Ahora, hablamos o escuchamos un poquito sobre cuál es la tasa de mortalidad de un paciente en choque séptico. Como lo mencionamos o lo escuchamos en la presentación anterior, esta persona Kumar hace mucho tiempo hizo este estudio donde evalúa el pronóstico de un paciente a través de una variable que es la hipertensión. Para evaluar, o es uno de los principales indicadores con los cuales vamos a poder evaluar un pronóstico de un paciente con sepsis. Y prácticamente lo que concluye en este estudio es que el retraso solo de una hora de la administración de un antibiótico adecuado en un paciente reduce la posibilidad de supervivencia de un 7,6%. Es decir, en el tratamiento de pacientes con sepsis o choque séptico, el tiempo es fundamental para un buen pronóstico de nuestro paciente. Ahora, ¿cuál es un manejo sugerido de un paciente séptico en el hospital? Hay diferentes guías de práctica clínica, pero normalmente todos los expertos y todas estas prácticas hacen las recomendaciones a través de un tratamiento empírico, considerando diferentes indicadores para evaluar o sobre todo saber en qué punto tenemos un paciente séptico crítico a un paciente séptico o incluso un paciente grave con alguna otra condición, pero no precisamente sepsis. Por lo cual nosotros tenemos diferentes indicadores. Normalmente cuando empezamos un paciente hospitalizado que ya se empieza a ver una sospecha de sepsis, vamos a tener diferentes tipos de herramienta para el diagnóstico de esta sepsis. Lo principal pues es el cultivo. Incluso aquí menciono la procalcitonina, que ya hablaron al respecto muchísimo más, pero es un muy buen indicador para saber en qué momento nosotros podemos iniciar un tratamiento antibiótico. Diferentes cultivos, el origen de una sepsis puede venir de algún otro cultivo, de herida peritoneal, gastroenteritis, etcétera. Entonces, si tenemos un cultivo positivo previo, puede ser un gran indicio. También el estado general del paciente, una química sanguínea, gasometría, la concentración, la oxigenación de un paciente también es un buen indicador para indicar cuándo es necesario un tratamiento. Una vez que ya tenemos una sospecha de un tratamiento antibiótico, empezamos con el tratamiento empírico que es basado en la epidemiología de manera muy general. Y después lo ideal sería ir hacia un tratamiento antimicrobiano dirigido, lo cual debe de estar basado en una identificación de un microorganismo específico y un antibiograma. Recordando que el factor tiempo es súper importante en el diagnóstico de sepsis, si nosotros pusiéramos en este flujo de trabajo, una línea de tiempo, a veces del punto uno, que es una sospecha de sepsis, a un tratamiento antimicrobiano, pueden pasar hasta 7 días. Y como lo mencionó antes en el estudio, una hora pueden significar la diferencia entre la vida y la muerte. Por lo cual vamos a tener diferentes herramientas para el diagnóstico rápido, efectivo y oportuno. Una de estas herramientas es la evaluación o la puntuación SOFA. Esta es una herramienta para la SOFA y Quick SOFA para evaluar la mortalidad o el estado crítico de un paciente, que esta se basa en las principales características físicas clínicas de la sepsis. La principal es la fiebre, estado general del paciente, la oxigenación, la cantidad de plaquetas, el estado
de alerta de un paciente que normalmente se mide como la escala de Glasgow, la bilirrubina y diferentes marcadores moleculares que ya lo vimos ahorita con muchísimo más detalle. También tenemos otra versión que es el QuickSOFA. Este QuickSOFA lo que hace es que te va a evaluar tres variables. Principalmente el estado mental del paciente a través de la escala de Glasgow, la frecuencia respiratoria y principalmente la presión arterial sistólica. La hipotensión es, como lo vimos al describir la diferencia entre sepsis y choque séptico. Esta es la variable que principalmente guía al personal médico para saber cuándo ya estamos hablando de un choque séptico, que ya es la tasa de mortalidad aumenta hasta el 50 o 60%. Entonces, teniendo en cuenta este QuickSOFA para la evaluación del estado crítico de un paciente, tenemos puntuación de 0 a 1, que es un riesgo bajo, moderado, intrahospitalaria, o de 2 a 3 en la puntuación, que significa un alto riesgo de mortalidad hospitalaria. Esto aumenta de 3 a 14 veces. ¿Y qué quiere decir esto en el pronóstico del paciente o las acciones o las decisiones que se va a tomar conforme a qué antibióticos o cuál va a ser el tratamiento del paciente? También depende mucho de esto. Tal vez si tú tienes un paciente con una escala de QuickSOFA de 1 a 2, tienes un poquito digo relativamente, porque acuérdense que cada hora en el diagnóstico de pacientes sépticos va a influir en el pronóstico del tiempo del paciente, pero con esto o al tener esto puedes tener o esperar, saber si a lo mejor tengo chance de esperarme el tratamiento ya dirigido, por lo cual necesitamos la identificación y el antibiograma del paciente. Ahora, una vez que ya hablamos un poquito y mi compañero también nos dio una eh, me funcionó como una buena introducción. ¿Qué impacto tiene las prácticas asociadas al manejo del paciente escéptico? Nosotros en la toma de muestra o el manejo de hemocultivos tenemos que tener diferentes indicadores de desempeño desde la toma de muestra, implementación de resultados. Tenemos que tener un protocolo establecido y tener en cuenta que el diagnóstico de un paciente escéptico es un equipo interdisciplinario. Habitualmente, sobre todo en México, la toma de muestra se realiza por personal de enfermería o estudiantes de medicina, ya sea de pregrado, que son conocidos los médicos internos, o médicos de posgrado, que serían los médicos residentes. A veces hace mucha falta la sensibilización del impacto que tiene una correcta toma de muestra en el manejo de los hemocultivos. Una manera de implementar o de mejorar estos programas es a través de la educación continua y pues la mejora continua del desempeño. Ahora, una vez que tenemos estos programas donde se empieza a monitorear o se empieza a poner ojo, no solamente en la sepsis o en el diagnóstico, sino cómo se toma, cuál es la preanalítica, todo el manejo microbiológico de un cultivo, vamos a poder tener diferentes resultados. Este estudio que le comparto aquí, es un estudio que hicieron en 218 hospitales a través de 5 años, donde se evaluaron distintos indicadores para ver qué impacto tenía buenas prácticas en el manejo de hemocultivos para la disminución de la mortalidad. Y por cada 3 meses de implementación, que hablamos que es un programa, la educación continua, los buenos manejo de hemocultivos. Ahorita voy a hablar más a detalle sobre qué indicadores se pueden mejorar a través de estos programas. Y finalmente, pues las buenas prácticas fue una disminución de la estancia hospitalaria del 4%. Una de las principales situaciones de los pacientes de choque séptico es que un paciente, al estar dentro de un área, un hospital, sus posibilidades de contraer o de tener un choque séptico son muy altas. De hecho, si ustedes revisan la epidemiología de cualquier hospital, la mayoría de las causas de muertes en pacientes que tenían otra afección termina siendo por choque séptico o sepsis. Y en este estudio se pudo comprobar que un 10% de la mejora en el cumplimiento del programa, lo cual disminuyó muchísimo la estancia hospitalaria y por lo tanto también la mortalidad. Ahora, el impacto del código o sepsis en el desempeño del manejo de la sepsis. Aquí ya resumiendo un poquito todo lo que he mencionado, el aumento del uso de código de antibióticos.
Es súper importante. Un antibiótico dirigido, aunque el tratamiento empírico casi todos lo hacen de manera general a través de datos epidemiológicos, hoy en día se ha comprobado que a veces no es suficiente para bajar la tasa de mortalidad y sí es necesario esperar para la identificación y el resultado de susceptibilidad para un tratamiento antibiótico dirigido. Y también, una vez que tenemos esto, la reducción de pues, la tasa de mortalidad del 23 al 44%, una tasa de mortalidad de 28 días de 31 al 56%, y sobre todo en unidades de cuidado intensivo UCI de 5 a 10,5 días. En conclusión, el implementar código sepsis o cuando en un hospital se empieza a tener en cuenta todo el flujo de trabajo del manejo de los hemocultivos, se empieza a ver indicadores y formas, vamos a poder disminuir una tasa de mortalidad en estas situaciones. Ahora, yéndonos ya un poquito directamente a los hemocultivos, conocer el tipo de frascos, el tipo de hemocultivos, cuáles son las características para cuándo necesitamos uno, cuándo necesitamos otro, es de vital importancia. Es importante saber que tenemos botellas aerobias, botellas anaerobias, en las cuales nosotros vamos a poder recuperar pues diferentes tipos de microorganismos. Siempre deben de estar en pares, es decir, una aerobia y una anaerobia. Se usa mucho malamente en la práctica que solo se utiliza una botella aerobia, pero lo ideal o lo mínimo indispensable es tener una botella aerobia y una botella anaerobia, porque con esto vamos a tener toda la batería, vamos a poder buscar los microorganismos principales causantes de sepsis. Otro punto importante es el volumen sanguíneo. El recomendado general es de 3 a 10 mililitros por botella. Y estas botellas tienen una tecnología de absorción de microorganismos, perdón, de antibióticos ya en sangre. Como lo mencionamos o como lo mencioné en toda esta charla, es muy posible que nuestros pacientes sépticos ya tengan un tratamiento antibiótico empírico, por lo cual el aislamiento de microorganismos se puede dificultar. Hoy en día tenemos tecnologías como las resinas. Estas resinas están cargadas positivas o negativamente dependiendo de las moléculas de cada antibiótico, y lo que hacen es que se pegan a estas resinas liberando em, o dejando el libre crecimiento de los microorganismos, los cuales nos va a aumentar la sensibilidad de los hemocultivos. En el caso de las botellas aeróbicas, la atmósfera lo que tienen en la botella es oxígeno y en el caso de las anaeróbicas es nitrógeno. Con estas botellas anaeróbicas vamos a poder aislar microorganismos anaeróbicos estrictos. También pues, se pueden identificar microorganismos facultativos, es decir, que pueden crecer en condiciones de aerobiosis o anaerobiosis. También tenemos la botella de hemocultivo pediátrica. Esta botella de hemocultivo, como está diseñada para pacientes pediátricos, el volumen va de 0,5 mililitros a 5 mililitros de sangre, siendo el óptimo de 1 a 3. Este es un medio de cultivo. En este caso solo se toma una botella y la atmósfera es de oxígeno. En este tipo de botellas vamos a poder aislar microorganismos aerobios o anaerobios facultativos. Los microorganismos anaerobios estrictos no van a crecer en este tipo de botellas. También cuentan con las mismas resinas nos van a ayudar al crecimiento microbiano a pesar del tratamiento antibiótico que tenga nuestro paciente. Ahora también tenemos otro tipo de botella que es la lítica. Lítica anaerobia. La diferencia entre la aerobia que había mencionado y esta es que esta trae saponificantes que van a romper la membrana celular de las células, linfocitos, eritrocitos, lo cual nos va a poder permitir la liberación de microorganismos intracelulares. Entonces, si nosotros tenemos, recapitulando, una botella aeróbica y una botella anaerobia lítica, vamos a cubrir todo el espectro de microorganismos que pueden ser causantes de sepsis, es decir, aerobios, anaerobios e intracelulares. Ahora, el flujo de trabajo de hemocultivos en general va desde la toma de muestra hasta la emisión de resultados. Entonces, nosotros lo dividimos en tres partes: la fase preanalítica, la fase analítica y la fase posanalítica. La fase preanalítica es la toma de muestra. Aquí es importantísimo todo el impacto que tiene la preanalítica, sobre todo en una buena práctica. Vamos a buscar que se tome
el tipo de botella es correcta. Ya vimos cuáles son las necesarias. En este caso tenemos aquí una botella aerobia y una botella lítica. Recomendablemente en un sistema cerrado. ¿Qué es un sistema cerrado? Es un sistema donde directamente va conectado a la botella. Hay muchísimo menos riesgos de contaminación que tomarlo a través de una eh, jeringa. Después viene la fase de la de detección o es la fase analítica. En esto, estas botellas de hemocultivo se van a incubar y con las cuales vamos a poder tener un resultado positivo o negativo. El tiempo máximo de incubación es 5 días. Con esto, si nosotros seguimos la línea del tiempo de un paciente séptico, vamos a poder saber, es una detección muchísimo más rápida que un cultivo convencional, que tarda hasta de 14 a 21 días, inclusive hasta más, y el riesgo de contaminación es altísimo. Entonces, con este tipo de tecnología vamos a poder tener un resultado en 5 días. Y aquí me gustaría hacer una aclaración, 5 días, un resultado negativo. Normalmente una botella positiva nos puede dar o puede virar positivo en horas. Entonces, con esto podemos incluso en un paciente positivo acortar el tiempo de detección. Una vez que nosotros tenemos un resultado en nuestro equipo, viene finalmente la recuperación del microorganismo. De aquí ya sigue toda la marcha microbiológica montada en cada laboratorio, dependiendo de qué es lo que andamos buscando. Por ejemplo, si tuviéramos una botella anaerobia positiva, pues obviamente hay que seguir una siembra, una marcha microbiológica para la búsqueda de anaerobios. En el caso de aerobios, pues lo mismo específicamente. Entonces siempre hay que tener en cuenta, acuérdense que nosotros tomamos las muestras en set. Un set es considerado dos botellas, una aerobia y una anaerobia. Entonces, lo que nosotros recomendamos son de 2 a 4 sets que vienen siendo de 4 a 6 botellas. Ahorita voy a hablar un poquito más a detalle sobre eso. Y finalmente en el flujo de trabajo viene la fase posanalítica, que prácticamente es la vigilancia epidemiológica, que significa, por ejemplo, a través de distintos software nosotros podemos medir el volumen medio llenado. eh, la tasa de positividad por tipo de cultivo, por ejemplo, un botellón anaerobia, mi tasa de positividad es de 3 horas, a lo mejor de anaerobia de 5 horas, y al tener en cuenta, tener toda esta trazabilidad de datos, el hospital o el área, el comité de epidemiología puede llegar a tomar decisiones críticas o clínicas que se basan en la población local de ese hospital. Por ejemplo, si me da una botella positiva o no me da en tanto periodo de tiempo, la cantidad de botellas que yo estoy tomando por paciente, inclusive la tasa de contaminación. Ahora, voy a hablar un poquito sobre la toma de muestra. Como les mencioné, la toma de muestra tiene un impacto altísimo en la calidad de nuestros pacientes y esto se refleja a través de dos variantes, que es el volumen sanguíneo, la cantidad de muestra que vamos a tomar y la tasa de contaminación. Entonces, ahorita no me voy a dedicar tanto a revisar punto por punto, pero sí vamos a ver los puntos clave. Uno de los más sonados es esperar al pico febril. ¿Qué significa esto? Muchos hospitales todavía se esperan a que nuestro paciente presente un cuadro de fiebre, el cual no es necesariamente, no tenemos que esperar a que un paciente presente fiebre para tomar un hemocultivo, cuando nosotros ya tenemos diferentes tipos de indicadores que nos pueden o tenemos una sospecha de sepsis. ¿Y qué pasa? A veces, acuérdense que esta es una carrera contratiempo. Si nosotros nos esperamos a que un paciente tenga un pico febril, se nos pueden ir horas valiosas de vida, que ya vimos cuánto impacta 1, 2, 3 horas de retraso en el pronóstico del paciente. Otros puntos importantes es la asepsia. La asepsia durante el proceso de toma de muestra de nuestro paciente. Aquí lo principal es el permitir perdón, permitir el secado, que es aproximadamente de 30 segundos. Ay, disculpen. Y este secado se tiene que hacer perdón, de manera, es decir, solito. Una vez que nosotros realizamos la asepsia en nuestro punto de punción, no podemos, perdón, soplar
o hacer aire, perdón, con la mano. También hay que identificar el sitio de punción. E igual, nuestra tapita, todo está, realmente la asepsia se hace en el tiempo de secado. Entonces siempre va a ser súper importantísimo, tanto la desinfección de nuestra botella como nuestra zona, permitir el secado natural. Otro punto importantísimo es jamás repalpar, incluso aunque nosotros estemos enguantados con una técnica o guantes estériles, nuestro equipo la mayor parte del tiempo no está estéril. Por lo tanto, manipular a lo mejor el empaque de nuestro equipo al lado, de nuestra jeringa, aunque tengamos guantes estériles, esto nos va a contaminar las manos. Entonces, cualquier este repalpar o cualquier cosa que nosotros tocamos, pues la podemos contaminar. Por lo tanto, una vez que nosotros realicemos la asepsia, jamás, jamás, jamás hay que volver a repalpar nuestro sitio de punción. Si lo necesitamos que hacer para hacer la punción, tenemos que repetir toda nuestra ciclo de asepsia y otra vez esperar los 30 segundos. Ahora, había mencionado que para la toma de muestra del hemocultivo podemos utilizar dos tipos de dispositivo. El primero es un sistema alado. Cuando nosotros utilizamos este sistema alado, que es un tubing que va directamente del tubing a nuestra botella, vamos a poder hacer una marcación de los 10 mililitros que se necesitan tomar, que es el volumen mínimo, va de 8 a 10 mililitros, para tener un apoyo visual hasta dónde se va a llenar. Estas botellas de hemocultivos traen vacío, que significa que traen un vacío total de todo el volumen de la botella. Por lo tanto, si nosotros no tenemos o no hacemos este paro a tiempo, podemos tener un sobrellenado y esto también puede causar problemas a la hora de hacer nuestro hemocultivo. Ahora, si nosotros no tenemos este tipo de sistemas alados en el hospital o el lugar donde vamos a realizar la toma del hemocultivo, podemos utilizar una jeringa. Preferentemente se deben de hacer dos punciones eh, o utilizar dos jeringas, dos jeringas de 10 mililitros o si se tiene acceso, una sola jeringa de 20 mililitros. Aquí siempre, en ambos casos es importante siempre llenar primero la botella anaerobia y después la botella anaerobia, porque si nosotros vemos este tubing, va a tener aire. ¿Qué va a pasar si nosotros ponemos aire en nuestra botella anaeróbica? Vamos a perder nuestro estado de anaerobiosis estricta y se pueden causar estos ambientes como microaerofilia y por lo tanto podríamos perder o la identificación de un posible agente 100% anaerobio. Y en el caso de las jeringas hay que purgar bien la jeringa y cerciorarnos que no metamos aire a la botella. Ahora siempre llevar aquí, rotular nuestro material con el nombre del paciente. Importante no colocar ningún tipo de cinta sobre el etiquetado o la base del frasco. Y siempre tomar en cuenta que a la hora de si vamos a tomar otras muestras que no pertenecen a los hemocultivos por regla general siempre van primero, independientemente de las tomas que se vayan a realizar. Y aquí un punto súper importantísimo es llevar estas botellas al laboratorio lo más rápido posible. Ahí, acuérdense que este es un punto importante donde estamos en una batalla contra el tiempo. Y otra cosa es que si nosotros no metemos a la botella a incubar inmediatamente, podemos tener falsos negativos, lo cual es bastante peligroso para el pronóstico del paciente. Entonces, cuando digo inmediatamente, es inmediatamente después de la toma. El personal de salud debe de dirigirse al laboratorio para que las botellas sean ingresadas en el equipo de hemocultivos. Hago mucho énfasis en esto porque a veces no se tiene la conciencia sobre el impacto que esta acción puede tener en el resultado de hemocultivos y a veces una botella puede dar positivo o tener un crecimiento cuando no está dentro del equipo y esta detección puede o generar falsos positivos. ¿Y por qué puede pasar esto?
En la tecnología del equipo, el equipo funciona a través de la medición de fluorescencia del CO2 a través de fluorescencia. Entonces, nosotros vamos a tener nuestra botella de hemocultivo con nuestras bacterias creciendo aquí en el medio. Esta botella va a estar incubada a una temperatura de 35 grados, va a tener una agitación constante, lo cual va a permitir o mejorar el crecimiento microbiano. Al aumentar nuestra población de bacterias en nuestra botella, va a aumentar la cantidad de CO2. Estas botellas tienen aquí abajo un sensor. Entonces, lo que va a hacer el equipo es que va a disparar a través de un LED un rayo y esto va a emitir una cierta cantidad de fluorescencia que nosotros vamos a poder detectar. Algo que hay que tener mucho en cuenta es que esto se hace en vivo, no es acumulativo, es decir, la cantidad de CO2, si yo tuve esa botella fuera del equipo durante mucho tiempo y luego la meto al equipo, puede ocasionarme este falso negativo porque ya no voy a detectar este crecimiento. Recordarán que las bacterias tienen eh, un tipo de crecimiento donde se da una fase logarítmica. Si esta fase es realmente la que detecta el equipo, pasa fuera del equipo y no se está monitoreando y no se tiene ninguna medición, lo que va a pasar, esta es una gráfica de medición de la fluorescencia, donde vamos a tener la fluorescencia en contra del tiempo. Y aquí se ve el aumento de CO2. Entonces, si yo coloco esta botella fuera del tiempo estipulado, digamos que la parte basal va a empezar aquí. Por lo tanto, puede ser un falso E negativo y por eso es la importancia de colocarla inmediatamente. Que también el retrasar la incubación, pues retrasa todo el proceso. Esta es una gráfica de una botella positiva y esta es una gráfica de una botella negativa. Aquí no se ve este crecimiento o este aumento de fluorescencia y simplemente se ve la agitación o la fluorescencia normal del equipo. Siempre va a haber un aumento pequeño de CO2. Esto es por las características de los pacientes. Normalmente la lisis de algunas células producen CO2. La misma sangre llega a haber una cierta producción de CO2. Esto está contemplado en el algoritmo del equipo siempre y cuando se respeten los mililitros, que quedamos que son de 8 a 10 mililitros por botella. Ahora, ya hemos hablado mucho sobre el proceso general de las buenas prácticas de los hemocultivos. Ahora me voy a enfocar un poquito sobre los indicadores de calidad. Tenemos cuatro principales los indicadores de calidad. El primero es el volumen sanguíneo inoculado en los hemocultivos, el número y tipo de botellas, que ya vimos que tipo normalmente son aerobias, anaerobias y en este caso también puede ser lítica. El tiempo de resultados preliminares, que quedamos que un resultado negativo lo podamos emitir en 5 días, un positivo puede ser en cualquier momento de que se ingresa una botella y finalmente determinar la tasa de contaminación. Ahora, hablando del volumen de sangre, esta es la variable más importante de un hemocultivo. ¿Y a qué nos referimos? El volumen total recolectado está directamente proporcional a la sensibilidad de este hemocultivo. Entonces habíamos quedado que un set es una botella aerobia y una botella anaerobia. Si estamos hablando que se toma el volumen óptimo, que es de 10 mililitros, con estos 20 mililitros nosotros vamos a tener una sensibilidad alrededor del 73.1%. Si se fijan, es relativamente baja y esta es la principal práctica que vemos en el campo clínico. Lo ideal sería trabajar con dos sets, es decir, cuatro botellas. Si se fijan, aquí tenemos una botella aerobia, una anaerobia, una botella lítica y una anaerobia. Con esto nuestra sensibilidad casi llega al 90%. Y pues vamos a tener aerobio, anaerobio, dos sets con 10 mililitros cada uno, el total de 40 mililitros. Y esto prácticamente es las posibilidades que tenemos de encontrar un microorganismo en la muestra que nosotros tomamos. Y finalmente, lo ideal sería trabajar con tres sets, 6 botellas de hemocultivos, siendo un frasco aerobio y un frasco anaerobio. Con esto casi llegamos al 100% de la sensibilidad. Por muchos motivos prácticos en la operación ya en un laboratorio de microbiología, el manejar 6 botellas de hemocultivo por paciente no es tan real ni tan práctico. Hay muchísimos factores, pero los principales
la toma de muestra del paciente. Estamos hablando que si nosotros tenemos solo jeringas de 10 mililitros, este paciente recibiría este, 6 piquetes, a no ser que sea un paciente hospitalizado o que se usen catéteres, pero normalmente no es tan práctico. Incluso los pacientes que ya presentan una sospecha de sepsis tienden a tener otras enfermedades. Otras comorbilidades pueden ser pacientes de cáncer inmunodeprimidos, donde la toma de muestra es muy complicada. También pacientes pediátricos, donde esto es prácticamente imposible. Entonces, lo ideal es trabajar con 4 botellas en pacientes adultos. Ahora, el volumen sanguíneo. Hablaba de los pacientes pediátricos. Hay diferentes estudios que marcan en pacientes pediátricos prácticamente la cantidad de volumen está relacionada a el peso de nuestro paciente pediátrico, no precisamente la edad. Aquí es un punto importante porque a veces si nosotros tenemos un paciente pediátrico de 14 años con perfectamente podríamos utilizar una botella de adultos porque ya tiene características a lo mejor de un paciente adulto. Sin embargo, nuestras botellas pediátricas están diseñadas para pacientes de 0 a 6 kilogramos, que prácticamente son infantes de los 0 a los 2 años. Entonces, que lo mínimo que recibe la botella son 0,5 mililitros y lo máximo pues son 5 mililitros. Otro indicador importante es el control del volumen recolectado. Ya nos quedó claro que el volumen ideal es de 8 a 10 mililitros por botella. Entonces, el equipo puede hacer un conteo o monitorear cuánto es el volumen recolectado. Esta gráfica es un ejemplo, por ejemplo, de un hospital de diferentes servicios. Unidad de cuidados intensivos, emergencias y piso. Entonces aquí podemos ver que a través del tiempo, emergencias, a lo mejor la toma del hemocultivo no está muy bajo, estamos hablando que está entre 2 y 6 mililitros. Ya después en el 2019, en el último cuatro, se puede ver cómo mejora y esto posiblemente puede ser por la aplicación de diferentes estrategias, principalmente el entrenamiento como capacitación y concientización sobre el impacto que tienen estos indicadores en los hemocultivos. Por ejemplo, a lo mejor a partir del 2017 en cuidados intensivos ya vemos que su media o la mayoría de toma de muestra está dentro de el rango aceptable, que es de 8 a 10 mililitros. Lo mismo pasa en piso. Entonces, este es un ejemplo de cómo nosotros podemos monitorizar un indicador de las buenas prácticas de hemocultivos a través de este tipo de gráficos o de controles que miden el volumen de sangre recolectado. Y principalmente con estos indicadores nos va a poder decir dónde están nuestras oportunidades de mejora y cómo mejorar o qué acciones podemos tomar. Estos es otro tipo de reportes que ya son, este es un diagramas de caja, donde podemos ver, por ejemplo, que en este servicio, nuestro objetivo, que es de 8 a 10 mililitros, estamos por debajo, donde tenemos una media de 4 o 5 mililitros. Este lo vamos a poder observar por servicio y por mes. Y en el caso, este es el promedio de volumen, por ejemplo, en un periodo de tiempo. Este ejemplo está desde 2015 al 2017. Aquí puedes ver cómo están relativamente bajos y cómo se va viendo la distribución por mes. Este tipo de reportes te los da en este caso son de Epicenter o también Synapsis, pero es importante para evaluar el volumen llenado. Este es otro tipo de gráficos, por ejemplo, igual, el objetivo sigue siendo el mismo, cerciorarnos que estamos trabajando entre los 8 o 10 mililitros a través del tiempo con diferentes servicios. Ahora, el número y tipo de botellas. Aquí les comentaba que nosotros hablamos de botellas aerobias y anaerobias. Ya vimos cuándo se pueden utilizar. Por ejemplo, en este estudio se hace un comparativo sobre cuáles son los resultados o cuál es el impacto de utilizar un tipo u otro tipo de botellas. Y aquí vemos el impacto de botellas anaerobias, que solo se utiliza
botella anaerobia, pero no utilizas la aerobia y cuando se utilizan las dos botellas y si se fijan, el aislamiento de estos microorganismos disminuye muchísimo cuando solo se utiliza un tipo de botella. Obviamente en este tipo de botellas solo crecerían cierto tipo de microorganismos, entonces al cubrir con botellas aerobias o anaerobias siempre vamos a poder tener muchísima mejor recuperación considerando todas los principales microorganismos causantes de pues sepsis. Y el último indicador que vimos es la tasa de contaminación. La tasa de contaminación es algo súper importante que nos puede llevar a reprocesar todo un proceso de cultivo. Y aquí una pregunta que tenemos que hacernos mucho, ¿cuándo vamos a determinar que es un contaminante o un patógeno? Hay diferentes variables que van a indicar esto. Lo principal, lo que nos dice la literatura, la CLCI nos dice que un contaminante es cualquier coco coagulasa negativo, principalmente bacterias de la biota de la piel, los bacilos, micrococcus, Cutibacterium. Estos son las principales causantes. Sin embargo, no necesariamente. A veces necesitamos la participación de los epidemiólogos de un hospital para determinar los criterios de contaminante porque tenemos otros que pueden o no ser un contaminante, un patógeno. Esto va a determinar de toda el historial clínico del paciente, cómo se encuentra, cuál es el tiempo hospitalario. Incluso aquí en este momento podemos determinar si es una sepsis o una infección intrahospitalaria. Esto va a depender de cuánto tiempo tiene hospitalizado, si la causa principal del diagnóstico fue sepsis o no. Y finalmente, pues también tenemos las principales bacterias causantes de sepsis, que estas definitivamente muy rara vez se van a considerar un contaminante. Aunque no necesariamente Staphylococcus aureus se puede llegar a aislar de la piel. ¿Y qué pasa cuando nosotros tenemos una botella positiva contaminante? Si seguimos nuestro flujo de trabajo, nuestra línea de tiempo de diagnóstico, si nosotros tenemos una tasa de contaminación alta o una botella con un contaminante, se tiene que reprocesar toda la muestra y ya agregamos al diagnóstico alrededor mínimo otros de 5 a 7 días, por lo cual esto puede simbolizar la vida o la muerte para un paciente. Entonces, determinar cuándo va a ser un contaminante o un patógeno es esencial que cada laboratorio o cada institución defina cuáles son sus criterios según su población, porque también en caso de pacientes con catéteres de largo plazo, de clínicas de diálisis o de pacientes oncológicos, a veces o inmunodeprimidos puede ser que una de estas bacterias sí sea causante de sepsis. Entonces, para poder determinar qué es un contaminante o un patógeno, tenemos que tener el panorama clínico del paciente, que a veces en el área de laboratorio no se tiene tanto acceso a esto. Pero al menos, si no vamos a poder tener como el acceso a la parte clínica, sí podemos irnos con lo básico, que son los cocos coagulasa negativos. Entonces, nosotros vamos a poder calcular la tasa de contaminación, que el objetivo en general, según las guías internacionales, debe de estar abajo del 3%. Para poder calcular, todos los laboratorios que realizan hemocultivos tienen que tener este número visible, tienen que hacer este conteo de cómo calcular tu tasa de contaminación. Entonces, prácticamente tienes que marcar todas las botellas o hemocultivos que al menos lo mínimo son los cocos coagulasa negativos. El más común, Staphylococcus epidermidis. El equipo tiene una casilla para que tú puedas marcar este tipo de microorganismos contaminantes y de esta manera hacer una comparativa o sacar la tasa de contaminación que es en relación entre las botellas positivas que tú tienes y las botellas positivas con estos microorganismos que ya mencionamos. De esta manera tú vas a poder tener tu tasa de contaminación que debes de sacarla al menos de manera mensual.